Bienvenidos a Pitillano. Este pueblo está ubicado en la región de la Maremma, en la Toscana. Es conocido como la Città del Tufo, ya que se encuentra tallado en una meseta de toba volcánica. Está construido sobre la misma roca y fue habitado desde la época etrusca. De hecho, se conservan muchos restos de la civilización etrusca. Es un lugar lleno de historia y de encanto, que ha sabido mantener su autenticidad, probablemente porque está bastante alejado de la ruta habitual de la Toscana, ya que no se encuentra en el Valle de Ortia y hay que desplazarse un poquito hacia el sur para llegar hacia aquí. Pero os aseguramos que el esfuerzo de conducir unos cuantos kilómetros valdrá totalmente la pena, porque para nosotros es sin duda uno de los pueblos más bonitos de la Toscana. Una de las primeras cosas que os encontraréis al llegar a Pitillano es su acueducto renacentista. Fue construido en el siglo XVII por los Medici, con la intención de poder traer agua a la ciudad. La verdad es que impresiona con las dimensiones de sus arcos. El Palazzo Orsini fue la residencia de la familia Orsini, una importante familia de Pitillano que gobernó la ciudad durante gran parte de la Edad Media. Fue construido en el siglo XIII, aunque fue ampliado en los siglos XIV y XV. Actualmente es un museo que se puede visitar y en él encontraréis varias obras de arte e incluso piezas etruscas encontradas en excavaciones arqueológicas cercanas. Si os apetece conocer un poco la historia de Pitillano y un poco de su pasado etrusco, podéis venir al Museo Arqueológico Cívico, que además es gratuito. Aquí encontraréis varios paneles explicativos y algunas ruinas que se pueden ver. Pitillano alberga también un barrio judío. Aquí hubo varios judíos que vinieron durante la época del Renacimiento, ya que huyeron de Roma, y se concentraron en el gueto. El callejón Marghera es el que da inicio al gueto. Hoy en día es un lugar con mucho encanto. Aquí podréis visitar también la antigua sinagoga, que fue construida en el siglo XVI. La Catedral de Pitillano fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco. Está dedicada a los santos Pedro y Pablo. De hecho, podréis ver las figuras de los santos en los nichos de su fachada. Además, encontraréis un bajorrelieve realizado con mármol de Carranza. En su interior destacan los frescos de algunos artistas famosos de la época y su pila bautismal. Si ya habéis terminado de ver todos los puntos de interés que ver aquí en este pueblecito, podéis guardar los mapas y dedicaros a perderos por sus callecitas y callejones porque son una monada. Pitillano es un pueblo pequeño que podréis visitar en unas 2 o 3 horas, aunque es uno de esos lugares que merece la pena recorrer con calma. Por eso os recomendamos pasar una noche allí antes de visitar las termas de Saturnia. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.